aunque yo no estoy de acuerdo con Bien, y básicamente tus métodos. esa técnica que es el Child Tree Decision De todas maneras, yo sí siento que utiliza el chi cuadrado para poder determinar de que sientes por el cuál es la variable que va a estar en la raíz y cómo se va a hacer el único que corte tengo en este momento de para la. conseguir las pruebas en contra de Guillermo. Aparte del chi cuadrado, hay otra forma también de poder encontrar cómo es la contribución o cómo es la relación que hay entre dos variables de tipo categóricas, que es muy utilizado por las técnicas de árboles de decisión. Básicamente esa es la heurística que ellos manejan para poder decidir si una variable va en la raíz o no va en la raíz. Y cuán importante es esa variable para hacer el corte. Y este concepto de entropía es muy utilizado y básicamente en las primeras versiones de árbol de decisión ha sido utilizada para luego ser mejorada en ganancia de información y después utilizar Gini y así. Ha sido mejorada el algoritmo de árbol de decisión bajo otros tipos de conceptos más de cómo empezar a podar el árbol, ¿no? Y bueno, eso entra en el tema de Machine Learning y es muy amplio. Bien, entonces hasta acá he desarrollado un código ya que me permite obtener una matriz con los p-value. De alguna forma obtengo, por ejemplo, acá tanto el valor del chi cuadrado, del p-value y la tabla esperada. Yo puedo almacenar eso en el Python. Ya, en este caso lo que estoy haciendo es generar un array y este array de acá lo estoy inicializando usando esta función de ceros de dimensión en este caso sería la cantidad de columnas de tipo categórica, ¿ya? Y sería una matriz. Que la idea justamente que es obtener los p-value, como les digo. Bien, entonces yo podría saber acá, por ejemplo, qué asociación existe entre la variable y las demás. Y bueno, y básicamente ahí en la mayoría están correlacionadas. Pero ahora necesito otra métrica para saber eh, eh, cuál es la distribución entre estas variables, ¿ya? En relación a esta. En la estadística del chi cuadrado hay una correlación de Pearson que se puede calcular, ¿ya? Si bien acá no está, pero ustedes pueden hacerlo en su casa para ese tipo de soluciones, exploración. Ya, no lo encuentro por ahí. Ya, pero lo dejo ahí en la lista de. Ya, ahí está.
Bien, ahora lo que nos falta es, pero ahora ¿cómo comparo los valores numéricos con las variables categóricas? De hecho, ahí buscando en internet encontré esta librería que me va a servir como ayuda. Las técnicas que se suelen utilizar para hacer una comparativa de diferentes grupos, que puede ser un test student, puede ser una ANOVA, ¿ya? Porque si bien podemos tener, por ejemplo, varios grupos por este lado, que podría ser acá, acá tenemos una variable de tipo categórica, la que acabamos de ver hace rato. Por ejemplo, este de acá, esta variable de acá, estado civil, vamos a poner acá soltero, los casados. ¿Ya? Versus una variable numérica, en este caso que puede ser la edad, ¿no? Y está más arriba la edad. Entonces, si yo, por ejemplo, analizo el grupo de los solteros, acá tenemos varios puntitos, saco la representación de este grupo y me dice que es vamos a suponer esto, 23, vamos a suponer. Y de los casados, 35, el promedio. Los divorciados, 40. Es un ejemplo, ¿ya? Entonces, yo lo que puedo hacer es ahora revisar si existe alguna relación entre tanto el estado civil con la edad. A simple vista, ¿existe una relación o no? Y ahí tengo todos estos números que me representan, pero sin embargo la edad está almacenada en todo esto. Ojo, ahí está la edad por grupos. Aparentemente acá, mientras la edad se incrementa, ¿sí? Se dan cuenta que va cambiando esto, ¿no? O sea, hay diferencia en este caso, ¿ya? Los grupos no son iguales. Cada grupo es particular, porque está más concentrado, por ejemplo, acá los de 50, y acá los divorciados tienen una representación de los 40. De repente acá hay 40, pero mínimo. De repente por acá en casados tienen de repente 50, de repente es mínimo. Pero la mayor cantidad de personas son de 35 años. ¿Ya? Entonces, eso me da una idea de repente de que sí estén relacionados. Entonces, eso lo vamos a sacar por medio de algunas técnicas estadísticas que es el ANOVA. ¿Ya? Y generalmente el ANOVA es una técnica que puedo utilizar cuando hay más de dos grupos. En este caso estamos hablando de más de dos grupos. Porque si yo tuviera solo dos grupos acá, yo fácil puedo utilizar un test student, comparación de grupos. Puedo hacer una comparación. Pero ahora que estamos acercándonos al Big Data y tenemos un montón de datos, a veces ya no tanto vamos a estar haciendo prueba de hipótesis. Porque yo me doy claramente, por ejemplo, de la representación, por ejemplo, de los promedios o los números, cómo están estos organizados, ¿ya? Si existe una diferencia. Si bien vamos a ver en la visualización cómo esto es representado y la distribución por medio de estos gráficos, que son box plots.
y cómo, y ver, por ejemplo, cómo se difiere, o la representatividad, por ejemplo, está de repente bien pronunciada acá, ¿no? Y bueno, eso lo vamos a ver ya en la siguiente parte. ¿Ya? Entonces, para ello lo que vamos a hacer es utilizar una librería y obtener esos resultados. Ahí les comparto el código. Vamos a probar acá una variable numérica que es la edad. Y esto de acá, como se puede probar con la del ejemplo. Falta algo por acá, ¿sí? Paréntesis. Está mal escrita. Ahí está. Ahora sí les comparto esta query. Y vamos a probar el código. Ya está. Entonces, nada, acá me da, por ejemplo, los valores por grupos. ¿Ya? En este caso yo puedo ver acá el promedio y hacer una comparativa, ¿no? Si bien, por ejemplo, los divorciados y los casados tienden a ser muy similares, ¿no? Porque no hay mucha diferencia, ¿ya? Pero, sin embargo, esto no me muestra mucha información. El gráfico que me muestra más información es el gráfico de Boxplot. Este de acá. Este me va a mostrar cuál es la distribución, por ejemplo, acá del 50%, de la más representativa, qué tan es la variación entre eso, ¿ya? Y con eso podría sacar conclusiones. Ya, los solteros están en 33, ¿no? Además, también me muestra esto, cuál es la desviación estándar y la desviación estandarizada. ¿Qué significa estandarizada? Esto, que en muchos programas de estadística y desde la parte teórica se usan distribuciones teóricas, ¿ya? Distribuciones de forma estandarizadas. Existe, por ejemplo, la distribución estándar o la distribución gaussiana, ¿no? Entonces yo tengo la edad, y la edad son números que pueden ser del 20 al 40, del 18 al 90, dependiendo la edad de las personas o de los clientes. Yo puedo trasladar eso a otra escala. Una escala que puede tener una media cero, ¿ya? Y esa escala es la que puede ser la escala estándar, ¿no? ¿Ya? No siempre la estandarización me da buenos resultados, ya que la distribución de la edad tiene que ser similar a la distribución estándar. O sea, si yo tengo por acá la distribución de la edad, que vamos a suponer que la distribución es así, de la edad. Y yo por acá tengo la distribución teórica que es la gaussiana, que es una distribución bien acampanada, así. Y yo tengo acá los valores de la edad, y acá tengo los valores de z, de la distribución estándar. Entonces,
yo lo que tengo que hacer en algunos casos es transformar la edad, llevarla a esta escala de acá. Si acá, por ejemplo, vale 40, ¿cuál es el equivalente en esta escala de acá? Que puede ser de repente 0.1, la media es 0 acá. Tal vez de repente esta tenga una media que esté por acá. Que la media sea por acá 33, y este 33 de acá sea equivalente a esto. Así. Ya. Pero si yo transformo la edad a una escala z, sin conocer que la distribución de la edad sea la que se asemeja a la z, puedo cometer error. Estas distribuciones son totalmente diferentes. Yo para eso lo que tengo que hacer es hacer un test de normalidad para asegurarme de que la escala que estoy utilizando es la adecuada. ¿Ya? O tal vez de repente yo tenga que transformar esta edad por medio de algunos cálculos que pueden ser de repente, no sé, logarítmicos, y pueda llegar a tener una distribución de esta forma. Ya, de todas maneras, acá lo que tengo, el 95% de la confianza, ya, es para determinar si a un 95% de confianza estos promedios de acá difieren con los demás. Y acá, por ejemplo, yo puedo tener del promedio, del promedio de edad, por ejemplo, acá el promedio es 33, pero si al 95% de confianza, porque el 95% de confianza tiene un 5% de error, yo puedo tener acá un intervalo que puede estar de repente acá desde 30 hasta 40, pues no 33, acá 3, 36. ¿Ya? Tiene que ser igual. Entonces, este intervalo de confianza, cualquier número que esté dentro de esto, cumple. ¿Ya? En este caso, yo tengo que el promedio, ese promedio está dentro, obviamente, de ese intervalo de confianza. O sea, cualquier edad que esté dentro de este intervalo de confianza, ¿ya? Cumple con esta condición. O sea, es como que este promedio me va a representar solo para este grupo. Los demás, de alguna forma, estarían saliendo de ese intervalo. Y si yo utilizo esos números que estén fuera de ese intervalo, podrían sesgarme los resultados. Nada, eso es desde esa parte. Ahí les comparto el código completo, último que voy a correr ahora. Ya, listo. Ya, entonces yo armo este código para poder obtener este resultado para todas las combinaciones posibles. ¿Ya? En sí. A ver, es entre las variables categóricas y las variables numéricas. ¿Sí? Y nada, acá me da los resultados, entonces yo puedo empezar a analizar uno por uno y empezar a encontrar de repente si hay correlación o de alguna forma hay grupos, por ejemplo, que tienen promedios iguales o cuánto difiere eso, ¿no? La variabilidad, intervalo de confianza, todo eso, para cada una de ellas. Y bueno, vamos a demorar acá uno por uno en revisar esto, pero sin embargo eso requiere más tiempo. Así que les dejo el código para que ustedes vean y empiecen a sacar sus conclusiones. Bien, hasta ahí. No sé si hay alguna pregunta.
Bueno, si se dan cuenta, hay muchas cosas, ¿no? En Data Science es muy amplio en la parte estadística, ya que requiere conocimiento y expertise estadístico de muchas técnicas. Y empezando por datos categóricos, numéricos, eh, qué test estadístico tengo que utilizar, esto me sirve para hacer esto, quiero obtener tal información, cómo lo obtengo, qué técnica utilizo. Puedes activar tu micrófono si quieres, Gabriela, no hay problema. Hola, buenas noches a todos y a todas. Saludos desde Honduras. Saludos acá desde Perú. Una consulta rapidita. Con lo que hemos hecho hasta el momento, porque la idea sería explorar para limpiar, ¿qué sugerirías que no es funcional para el problema que queremos resolver? Gracias. Ya, te refieres a la limpieza de los datos. De hecho, esto todavía es exploración, ¿ya? Y para la parte de limpieza de datos, ¿ya? Yo puedo, por ejemplo, encontrar, ya, si, por ejemplo, el promedio, los promedios me dan, por ejemplo, muy elevados, entonces yo me doy cuenta rápido de que hay una inconsistencia. Hay, por ejemplo, el máximo de la edad. Entonces, puedo encontrar de repente 100, 105, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta de que alguien ha insertado mal. Entonces ya apunto para poder limpiar. Tengo que definir ahí algún umbral. De repente, la edad promedio en general podría ser, no sé, hasta de vida, podría ser hasta los 90, pero 108, sientes raro, ¿no? Encontrar eso, pero podría eso afectar al modelo que más adelante se va a hacer. Entonces, explorar un poco por la parte estadística te permite darte cuenta de eso, ¿no? Valores, por ejemplo, extremos, por esa parte. ¿Qué más? A ver. Si tenemos, por ejemplo, tablas de frecuencia y podemos ver la distribución de las variables categóricas, ¿ya? Y, por ejemplo, acá, job. Acá, por ejemplo, este desconocido tiene 254. Pero, ¿qué pasaría si tú detectas ahí algún ítem que tiene, por ejemplo, 2? 1. Puedes encontrar de repente varios ítems que tiene 1. ¿Qué haces con ellos? Tienes que hacer transformación. O los borras de registro, los eliminas, y ya estás haciendo una especie de limpieza. Y eso es lo que te permite conocer bien tus datos y saber dónde puedes detectar que hay anomalías. Y eso tiene que corregirse. Otro tipo de limpieza que se puede hacer, a ver, acá no hay mucho que limpiar, ¿no? Solo eso, detectar de repente valores que están fuera de rango, valores que no te aportan al análisis, que fácil lo puedes eliminar. Después puedes detectar, bueno, vamos a ver más adelante los missing, que son los valores faltantes, que en sí nadie registró el estado civil y no encontramos de repente sin datos. Que bueno, en este caso acá lo puso desconocido, pero en algunos casos no le pone la etiqueta y vamos a encontrar vacío. Igual tenemos que detectar eso y ver si qué porcentaje, en este caso, mira, esto, qué porcentaje de desconocidos es, nos muestra la tabla de frecuencia y relativa acá, por ejemplo, es el 0.63, o sea, no es nada. Fácil, yo puedo borrar esto. Ya tengo la información. Acá no, está todo bien. Acá, por ejemplo, el 4% son desconocidos. ¿Qué hago con ese 4%? Y generalmente 4% es poco, puedo eliminar esa cantidad de registros. No lo incluyo en el análisis, ya está. ¿Qué más tengo por acá? Acá, por ejemplo, el 28%. Acá sí es complicado, porque la tasa es alta de los que no tienen contacto. Y
Puede ser de repente que no incluya esta variable en el análisis, ¿ya? Pero puede ser también que esto sea un filtro, ¿ya? Me permita de repente utilizar filtros. Me doy cuenta de repente de que la campaña solo va a los que tienen un medio de contacto. Todos los demás, obviamente, de repente no se han suscrito por eso. Puede ser, ¿no? Puede ser que no, ¿sí? Pero en este caso yo no lo incluiría en el análisis, porque la tasa de porcentaje es alta. O puede ser de repente que sí los incluya y se trabaje de esta forma, ¿no? Los que tienen celular y teléfono y los que no tienen. Ya está. Se convierte ese desconocido en los que no tienen. Puedo de repente usarlo de esa forma. No sé si respondí tu pregunta. Para temas de text mining hay mucha limpieza ahí, más bien. Porque las palabras mal escritas, tal vez de repente en alguna distribución encuentra, por ejemplo, de que acá tiene una S más y después encuentro de repente otra sin la S, tenga que normalizar los datos, puede ser que encuentre, ¿no? En algunos casos no voy a encontrar eso. Yo lo puedo detectar con esta distribución, con todo lo que mostramos. Buenísimo. Nada, yo les invito que si quieren aprender más, tenemos un programa que está de oferta, 400 soles, $120 por todo el programa. Son 40 horas en vivo, 100 horas académicas, por medio de Zoom. Claro que este Zoom no se va a cortar como el que tenemos, que es gratuito. Y nada, yo les dejo este link ya para que ustedes revisen toda la información de lo que trata este módulo, este programa de Data Science. Son 40 horas donde sí se va a ahondar más en profundidad temas de exploración, visualización, Machine Learning y Business Analytics. Y básicamente Business Analytics va más relacionado a la parte de desarrollo de aplicaciones analíticas para empresas, ¿no? Bien, ahora continuamos con esto ya que nos queda poco tiempo. ¿Qué son los datos faltantes? ¿Qué son los missing? Si alguien me puede decir, lo escribe ahí en el... Sí, pueden ser, ¿no? Tal vez de repente que no son obligatorios ya y no lo encontremos en la base de datos, ¿no? Sí. En algunos casos, por ejemplo, la edad no la encontramos. Muchas veces sí. En algunos casos, si tenemos la fecha de nacimiento, la calculamos. Entonces, vamos a encontrar variables, como también vamos a calcular variables utilizando algunos campos, ¿no? No sé si de repente en la empresa donde trabajan, pero a mí me ha pasado eso, ¿no? De que, sí, en la mayor cantidad de campos relacionados al usuario, siempre hay datos faltantes. Siempre hay datos faltantes, es uno de los problemas, ¿ya? Para los datos faltantes hay técnicas. Se le llama técnicas de imputación de datos faltantes. Pero una de las técnicas que suele utilizarse así bien fáciles es el promedio. Tenemos este grupo. A ver.
Acá teníamos, por ejemplo, la comparación de las edades. Algo bien práctico que podría ser. Si tenemos, por ejemplo, acá varios grupos. Por ejemplo, acá el grupo A, el grupo B, el grupo C. Y acá tenemos, por ejemplo, las edades. ¿Ya? Y estos grupos de acá son obligatorios, imagínate. Es que podría ser de repente cuál es el segmento. Segmento del que pertenece al cliente. Vamos a poner segmento del cliente. Segmento A, segmento B, segmentos. Pero vamos a encontrar algún grupo de... A ver. Acá. Vamos a encontrar acá unas personitas que están en ese segmento. Las que son de azul son las que no tienen edad, ¿ya? Todas las demás que están de otro color sí tienen edad. Acá tiene edad. Ya tenemos también los datos de los promedios acá. Vamos a suponer que el segmento A, gente joven, promedio 25. Y acá, segmento B, 35. Y el segmento de acá es 45. Y acá vamos a poner que sea 60. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos con el grupo que no tienen edad? O sea, estos de acá no tienen edad. A ver, así, sentido común, ¿qué pueden hacer? Estamos en una situación de missing, ¿ya ves? Faltan sus comentarios. Eh, a ver. Somos 14 que hemos quedado a estas horas de la noche. Ya, entonces fácilmente yo lo que puedo hacer es, este 25 que es el promedio representativo, lo que hago es, les pongo esa edad a los que faltan. ¿Tiene sentido? Dejó de verse la pantalla. Gracias. Ya. Bien. Ya, mira, yo tengo acá como promedio 25 de edad del grupo A, 35 para el grupo B, y así para los demás grupos. Todos los que están de rojo son los clientes que sí tienen el valor de edad. Todos los azules no tienen. Entonces, ¿tiene sentido que yo le pegue a los que no tienen la edad el promedio? Bueno, acá no hay. Acá sí. Hay clientes que no tienen edad, pero lo que estoy haciendo es pegarles el promedio. Si no afecta el valor grupal, si lo reemplazo con el promedio, no va a afectar, porque el promedio sigue siendo el mismo. Y es más, le da más peso todavía el promedio, ¿cierto? Ya, pero ¿qué sucede? Este es lo más fácil, como sentido común uno dice ya, el promedio, lo más fácil, pero sin embargo, estoy utilizando acá para agrupar un campo, una variable, y en la vida real es multivariado, o sea, tenemos muchas variables que pueden estar tal vez afectando, y este promedio de acá puede estar
siendo afectada por muchas variables. O sea, yo puedo tener acá como una regresión, en este caso de la edad, con múltiples variables que me dan este valor de acá de promedio. O sea, lo que yo les quiero decir es que yo tengo, por ejemplo, un vector o una matriz X con X1, con X2, con muchas variables, ¿ya? Y yo tengo un Y que sería la edad, y yo puedo, a base de esas variables, predecir esta edad. Porque yo puedo encontrar diferentes situaciones, combinaciones posibles, para poder encontrar la edad. Y es una especie de regresión lo que puedo utilizar. Y estas técnicas son las que se utilizan para imputación de datos faltantes. Son más robustas a simple utilizar el promedio. Claro que puedes usar el promedio, ¿no? Pero bueno, te va a dar un margen de error. Pero es mejor utilizar el promedio a que de repente no tenga nada. O darle de repente un valor al azar. ¿Ya? O de repente eliminas esos registros y es mejor que reemplazar por el promedio, ¿no? Es una cuestión de probar. Listo, bueno. Entonces, ahora armamos un código para detectar los missing values. A ver, ¿dónde está? Tenía un código preparado.